La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a Viviana Veloz. Ella es asambleísta interpelante del juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi. Asambleísta, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes, gracias María del Carmen por este espacio para poder mantener informado a toda la población que en este momento se encuentra vigilante y expectante de lo que está transcurriendo en el juicio político del PPL Pablo Celi. Así es, muchas gracias a usted, asambleísta, por acompañarnos. Usted justamente es una de las interpelantes en este proceso de juicio político en contra de Pablo Celi, junto con Juan Cristóbal Lloret. ¿Cuál es su evaluación hasta el momento de lo que ha ocurrido en esta sesión que se ha llevado a cabo en la Asamblea Nacional? ¿Qué decir de la intervención de Celi cuando él pues asegura que se ha vulnerado su derecho a la defensa? Bueno, quiero empezar recalcando que en las 6 causales hemos demostrado y sustentado de manera técnica y jurídica el incumplimiento de Pablo Celi, que aunque no fue contralor, ejerció este cargo ilegalmente y que él no pudo, dentro de su alegato, poder decir lo contrario, no pudo sustentar que aquí se le ha vulnerado el debido proceso, el derecho a la defensa. Él lo que hizo fue constantemente estar lanzando insultos, estar diciendo cosas contrarias y no enfocándose a las 6 causales. Y también quiero enfatizar que esto no tiene un trasfondo político ni tampoco ideológico, porque existen abundantes pruebas de cómo se desvirtuó la misión de la Contraloría, no solamente para cometer infracciones electorales, penales y administrativas, sino como una herramienta de persecución donde lo importante nunca fue la lucha contra la corrupción, sino perseguir y proscribir políticamente a los opositores políticos, y que precisamente fue Celi ese brazo ejecutor del morenato, y que un ser que pensaba que estaba revestido de impunidad, hoy por fin los ecuatorianos pudieron verlo comparecer dentro del Pleno de la Asamblea Nacional para responderle al país por todas sus ilegalidades y arbitrariedades, pero sobre todo por lo que hemos probado, el incumplimiento de funciones. Y por esa misma razón, hay que decirle a los 137 legisladores y a todos los ecuatorianos que no existe un solo motivo para dejar sin censurar políticamente a Pablo Celi de la Torre, y que esto tampoco impide que tenga las sanciones dentro de la vía jurisdiccional penal. Así es, justamente sobre esto, asambleísta, hablemos de algunas de las causales, entre esa, la que usted hace mención, que responde en este caso a su responsabilidad política, pero que se encuentra vinculada justamente a este proceso penal que él también está enfrentando en estos momentos. Esos documentos de los que ustedes hacen uso como parte probatoria, digamos, de la responsabilidad que él ha tenido en su incumplimiento de funciones, queda claro que él ha llegado a incumplir de tal manera, es decir, quedan en claro las vulneraciones que se han dado cuando el proceso penal, por ejemplo, todavía no está finalizado. El proceso penal aún no está finalizado, se encuentra dentro de la fase de instrucción fiscal, y también hay que decirle al país que lamentablemente Fiscalía General del Estado no actuó de manera oportuna, sino que esperó que acaben las elecciones electorales de presidente de la República, y que también se conoce que esto vino por una orden de la Embajada de Estados Unidos. Eso es lo que se conoce extraoficialmente, porque Fiscalía
de cierta forma no actuaba de manera oportuna y con la celeridad del caso. Recordemos que nosotros durante 4 años, la bancada de la Revolución Ciudadana y quienes somos parte de Fuerza Compromiso Social, hemos venido denunciando todas estas clases de actos de corrupción, donde no solamente está involucrado Pablo Celi, sino también altos funcionarios del gobierno anterior, y que durante el paso de Celi por la Contraloría convirtió a esta institución de terror desde donde se perseguía por pensar distinto. Además, ha quedado probada su intromisión en la función electoral, su intromisión dentro del proceso electoral, y que el excontralor debe ser juzgado por disponer la eliminación de movimientos políticos, no solamente el movimiento de la Revolución Ciudadana, sino que también Podemos, Libertades Pueblo, y que los derechos políticos no deben ser sujetos de persecución. Y además que tras fracasar en el intento de proscribir a estos movimientos políticos, también Celi ordena la destitución de 3 de los consejeros del Consejo Nacional Electoral Cualgamonal de Hacienda. Todo esto hemos venido probando. Además, que también está la causal de delincuencia organizada, que si bien es cierto en mi alegato no invoqué ninguna normativa penal, pues eso le corresponde a la jurisdicción penal sancionar con todo el peso de la ley, porque también sabemos que existen suficientes pruebas de cargo para poder procesar a Pablo Celi, pero sí está dentro de las causales de incumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo que está amparado tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recordemos que él violentó tanto lo que dispone la Constitución, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y también la Ley de Servicio Público. Por eso justamente hacía yo referencia a esta causal en la que responde a responsabilidad política, digamos, pero que se encuentra vinculada al proceso penal. Está demostrado, está comprobado que hay este desvanecimiento de glosas para que se pueda utilizar esta evidencia en el juicio político. Recordemos las versiones de su sobrino, donde él menciona, dentro de sus versiones, indica cómo era la trama de corrupción, que se recibía un porcentaje para desvanecer estas glosas. Esos eran los milagros del santo Pablo Celi, desvanecer glosas para recibir coimas. Y que si bien es cierto, la legislatura no puede sancionar por este delito de delincuencia organizada y el recibir coimas y desvanecer glosas, esto lo tiene que hacer la justicia, porque tanto en la fiscalía existen estas pruebas. Recordemos que están los chats con diferentes funcionarios, los chats con la contralora subrogante Valentina Zárate, los chats con Daniel Salcedo, los chats con su sobrino y las pruebas que se han ido presentando, que lamentablemente por estar en etapa de investigación tampoco se las puede presentar dentro del Parlamento en este momento. Ahora, asambleísta, ¿qué pasa con esto de la intervención de Pablo Celi, del excontralor, en el proceso electoral? Algo que los perjudicó a ustedes en su momento. Tal vez se podría tomar esto como una revancha personal, es tal vez justamente buscar venganza a eso precisamente lo que está ocurriendo en estos momentos, más que buscar justicia. Es claro que Celi respondía a los intereses de las élites, a los intereses del morenato, a los intereses de otros partidos políticos. Por eso era su intento tan desesperado por truncar el proceso electoral del 2021. Pretendió auditar de manera arbitraria el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. ¿Con qué objetivo? Continuar la persecución política a Compromiso Social y evitar también la participación política de quienes éramos candidatos a la Asamblea Nacional y también candidatos al Parlamento Andino y a la presidencia y vicepresidencia de la República. Eso está más que probado, su querer interferir dentro del pleno proceso electoral. Y recordemos que por esta intromisión,
los candidatos al Parlamento andino no pudieron hacer su campaña electoral de manera oportuna y que en la circunscripción del exterior tampoco llegaron las papeletas de parlamentarios andinos. Entonces, eso también está claro y ha estado probado con todas las pruebas que se presentaron dentro de las comparecencias a la Comisión de Fiscalización, que también, lamentablemente, quien preside esta comisión no presentó de manera oportuna dentro de los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa dicho informe. Pero usted dice que más que probado, ¿de qué forma se lo vincula a Pablo Celi para que tuviera sus intereses con otros partidos políticos, lo que usted acaba de mencionar hace un momento? Con los informes que ellos mismos realizaron, con los informes que ellos mismos presentaron, con las versiones que se recibió de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Con eso está probado. Se han reproducido los videos, existen esas pruebas incorporadas dentro del proceso en la Comisión de Fiscalización. Con eso se está probando. Porque usted cree que existiendo 13 movimientos que ingresaban a esta auditoría, él solo se quede con 4 movimientos. No podía quedarse solo con Fuerza Compromiso Social, para que no se diga que eso tenía dedicatoria, y entonces incorporó a 3 movimientos más. Eso está más que probado, no porque lo dice Viviana Veloz, no porque lo dice la bancada de UNED, sino porque existen, vuelvo y repito, todas esas pruebas que están incorporadas en el proceso y que se dieron lectura en el pleno anterior para dar paso al juicio político, los informes de cada uno de los comisionados de la Comisión de Fiscalización, y que también se va y que esperamos también que se sancione dentro de la justicia electoral por la vía administrativa su intromisión dentro de las funciones del Consejo Nacional Electoral, y también recordando que existía ya sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, cuando él dice que no ha recibido un trato justo con el que debería darse todo este proceso, también hace referencia a un documento que él envió, según ha dicho, en el mes de junio, y que recién fue entregado en el mes de agosto a los legisladores, pocos días antes, para que ellos conocieran sobre su defensa, digamos, y hacer frente a las acusaciones que ha recibido. Él dice que ha desvirtuado todas las causales en este documento que no fue enviado de forma oportuna. De alguna manera no se estaría, transgrediendo su derecho a la defensa con este tipo de situaciones. En el decurso del procedimiento del presente enjuiciamiento político en contra de Pablo Celi de la Torre, se han observado todas las garantías del debido proceso, de la seguridad jurídica, del derecho a la defensa, respetando la Constitución. También se le ha permitido y se le ha posibilitado su preparación de la defensa, ha comparecido y ha propuesto pruebas de descargo. Sin embargo, el desacuerdo de su inconformidad con el resultado contrario a lo que él pensaba que iba a tener por parte de la Comisión de Fiscalización es lo que deviene a que él tenga esta valoración de que supuestamente se le ha vulnerado sus derechos constitucionales, algo que no es así porque se ha respetado el debido proceso. Nosotros, nuestro movimiento, nuestros dirigentes nacionales que han sido perseguidos, siempre hemos requerido que se respete el debido proceso, y en ese mismo orden también estamos llamados a respetar el debido proceso para todos los ecuatorianos, inclusive para el ciudadano Pablo Celi. Estamos tal vez ante un show político, como él lo ha mencionado en algunas ocasiones. Él habla de esto porque dice que el principal objetivo tal vez es poner en tela de duda las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio. Recordemos ese nombramiento de autoridades que se dio y la ratificación al excontralor subrogante Pablo Celi. Esto fue dado justamente por el Consejo de Participación Transitorio al cual se oponía el correísmo en su momento. Mire, eso es lo que él intenta hacerle creer a los ecuatorianos. Felizmente, lo que salga de la boca del señor Pablo Celi no son más que falacias en este momento, y en ningún lado, dentro de este proceso, nosotros
hemos querido actuar fuera del marco de la ley, vuelvo y repito, siempre respetando el debido proceso, jamás sacar beneficio. Y claro que esto no es un show político. ¿Por qué no es un show político por parte de nuestra bancada? Porque resulta ser que desde hace 4 años atrás, la bancada de la Revolución Ciudadana, nuestros anteriores compañeros y nosotros como activistas políticos veníamos denunciando constantemente lo que sucedía en la Contraloría General del Estado, lo que sucede en la Procuraduría, lo que pasa en Fiscalía, lo que pasa dentro del Consejo de la Judicatura, que incluso se quiere interferir en los fallos judiciales, las ilegalidades que comete la Corte Constitucional y así con todas las funciones del Estado. Esto no es de ahora. Nosotros no estamos haciendo un show político. Nosotros estamos representando a millones y millones de ecuatorianos porque la bancada de UNES es la bancada que tiene digamos así, la mayoría legislativa. Somos minoría legislativa porque en ese momento somos 47 y con el método de Wester se impidió que pudiéramos acceder a más curules, pero somos la principal fuerza política del país, estamos representando a un 48% de ecuatorianos y nuestra obligación es trabajar con ética y con objetividad y darle resultados a los ecuatorianos. Y esos resultados son certezas y no dejar que estos actos se queden en impunidad y también poder desde la Asamblea resolver todas las afectaciones, complejidades y toda la problemática que en este momento vive el pueblo ecuatoriano, que es el resultado del mal gobierno de Lenín Moreno, que es el resultado de la consulta mañosa del 7 veces sí y que es el resultado de haber entregado las instituciones del Estado, del haber pasado de vivir de un Estado de derecho a un Estado de no derecho y que en este momento nosotros tenemos que dar esa solución a través del legislativo. Este no es el momento para shows políticos, para peleas o odios entre políticos, sino que es el momento de trabajar para tener justicia y verdad. Pero ¿por qué no vimos esa determinación, esa firmeza, que es bienvenida, por supuesto? ¿Por qué no la vimos, por ejemplo, con Carlos Polit? Nosotros estamos hablando, en este momento estamos iniciando el proceso de Pablo Celi de la Torre, Fiscalía estaba haciendo todas las investigaciones con el señor Carlos Polit y recordemos que la asamblea anterior también ya hizo pronunciamientos sobre este ciudadano y que además estaban involucrados varios de los asambleístas que pertenecían al parlamento anterior. Sería importante, como le dije hace un momento, esa misma firmeza que están teniendo ahora, que sea pues obviamente con todos los funcionarios, no importa de qué tienda política sean, que sea algo simplemente que se lo haga buscando transparencia para todos los ecuatorianos. Asambleísta, ¿qué se espera ahora? ¿Cómo ve usted que va a ser la votación? ¿Cree que se va a lograr el resultado que están esperando? Es decir, la censura del excontralor Pablo Celi. Bueno, quiero enfatizar que estamos de acuerdo que se tiene que luchar contra la corrupción y que todo funcionario público, que nosotros como políticos debemos trabajar de manera transparente, independientemente de la bancada que sea, independientemente del partido político que sea, que el luchar contra la corrupción no solamente es para unos, es para todos. Quiero enfatizar en eso. ¿Y qué esperamos? Esperamos que los 137 legisladores voten y den paso a la censura del juicio político a Pablo Celi de la Torre. Se ha dado todas las pruebas donde se configura el incumplimiento de sus funciones dentro de estas 6 causales, por eso no existe un solo motivo para que alguno de los legisladores vaya a votar en contra, y quien lo haga tendrá que responderle al país, no a la asamblea, sino que responderle a los ecuatorianos que están cansados de tanta impunidad, que están cansados de la corrupción y que esperan que este día, que de hecho es histórico, se dé paso a la censura del juicio político del ciudadano Pablo Celi de la Torre. En este momento se están dando ya el debate sobre la interpelación al excontralor Pablo Celi. Hasta el momento, ¿cómo ve usted el avance de esta sesión? Ustedes ya han tenido tal vez reuniones con otros legisladores para tener un poco claro el panorama de lo que va a ocurrir. Bueno, también hay que recalcar que nuestra bancada siempre ha actuado con desprendimiento.
Lo mismo que no hemos recibido de las otras bancadas, se están realizando entre coordinadores de bancadas varios diálogos también entre asesores de nuestras bancadas y esperamos tener un consenso entre todos los legisladores y que al final de este debate se vote a favor de la censura de Pablo Celi. Estaremos en todo caso pendientes de lo que ocurre en las próximas horas. Le quiero agradecer a Viviana Veloz. Ella es asambleísta interpelante del juicio político contra el excontralor subrogante Pablo Celi. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Un abrazo para usted.